Imagínate por un momento que pudieras caminar por las calles de una gran ciudad de Judea en el siglo I, dejando atrás el silencio de las sinagogas para entrar en los barrios donde la ley del templo apenas era un susurro lejano. En medio del caos de las carretas, el griterío de los mercaderes y el olor penetrante a cuero y aceite, se escondía una realidad que la mayoría de los relatos históricos prefieren cubrir con un velo de misterio: el comercio sexual. La prostitución en la época de Jesús no era solo un acto de transgresión moral, sino una consecuencia directa de un sistema económico y social implacable que no perdonaba la pobreza ni la falta de protección masculina. En aquel mundo, el valor de una mujer estaba íntimamente ligado a su pureza y a su capacidad de mantener el honor de su familia, por lo que cualquier ruptura con ese estándar significaba una caída libre hacia el abismo de la exclusión. Si un padre moría sin dejar herencia, o si un marido abandonaba a su esposa sin una carta de divorcio legal, esas mujeres quedaban automáticamente fuera del engranaje social, sin posibilidad de trabajar en oficios reservados para hombres y sin acceso a la propiedad. Muchas se veían obligadas a intercambiar lo único que les pertenecía para no morir de hambre en las polvorientas orillas de las rutas comerciales. Si te apasiona desentrañar los secretos que la historia oficial ha preferido mantener en la sombra, asegúrate de unirte a nuestra comunidad para no perderte ninguna de estas revelaciones sobre la vida cotidiana en los tiempos antiguos. Resulta impactante descubrir que, bajo la aparente rigidez de la moralidad judía, las ciudades estaban llenas de contrastes, donde la santidad del templo convivía a pocos kilómetros con la decadencia de los puertos comerciales y las guarniciones romanas. La prostitución no solo se daba en los callejones oscuros de Jerusalén, sino que era una industria floreciente en ciudades como Magdala, conocida por su prosperidad económica y su compleja vida social. Allí, la presencia de extranjeros y mercaderes creaba una demanda constante que las autoridades locales a menudo preferían ignorar, mientras el orden público se mantuviera bajo un control aparente. Esta hipocresía social generaba un submundo donde el dinero fluía entre las mismas manos, que luego señalaban con desprecio a quienes lo ganaban con el sacrificio de su propio cuerpo. La figura de la mujer dedicada a este oficio cargaba con un estigma que iba mucho más allá de la desaprobación social. Era considerada una fuente de impureza ritual que podía contaminar a todo aquel que se acercara. Este rechazo sistemático las obligaba a vivir en comunidades segregadas, a menudo cerca de las murallas de la ciudad o en zonas de tránsito, donde la protección legal era nula y la violencia una constante diaria. Sin embargo, es precisamente en este escenario de exclusión total donde el mensaje de compasión del joven de Nazaret cobra una fuerza revolucionaria que desafió los cimientos mismos de la estructura de poder en Judea. La Biblia a menudo utiliza términos generales para describir estas situaciones, pero la realidad histórica nos habla de una jerarquía compleja dentro de este mundo, desde las esclavas en los burdeles romanos hasta las mujeres independientes que intentaban sobrevivir en un sistema que las condenaba de antemano. No era simplemente una cuestión de elección personal, sino el resultado de un engranaje de deudas y leyes de propiedad que no dejaba salidas dignas para miles de personas en todo el territorio. Entender esta verdad cruda nos permite apreciar por qué los encuentros con estas mujeres fueron vistos como los actos más escandalosos de toda la vida pública del Maestro. Cada esquina de una ciudad como Cafarnaúm guardaba historias de supervivencia que los cronistas oficiales no se molestaron en registrar, pero que formaban el tejido real de la vida en el siglo I. Mientras los líderes religiosos se preocupaban por la exactitud de sus rituales, existía un submundo de dolor y necesidad que clamaba por una mirada de dignidad que nadie estaba dispuesto a dar. La prostitución era el síntoma de una sociedad que prefería juzgar el pecado antes que resolver la injusticia que lo provocaba, marcando una brecha insalvable entre la ley escrita y la realidad humana. Al explorar estos detalles que la tradición ha preferido suavizar, nos encontramos con un panorama mucho más humano y desgarrador, donde la fe tenía que demostrar su valor en medio de la miseria más absoluta.
No estamos hablando de un concepto abstracto, sino de vidas reales atrapadas en una red de explotación que contaba con la complicidad silenciosa de muchos que se decían hombres de bien. Esta es la base necesaria para comprender la magnitud del cambio que se avecinaba, una transformación que no vendría de los palacios, sino de aquellos que se atrevieron a caminar por los lugares prohibidos para ofrecer una mano a quienes el mundo había desechado. La realidad de la prostitución en el siglo I no se limitaba a una simple transacción comercial, sino que estaba profundamente ligada a la estructura de poder del Imperio Romano, que ejercía un control absoluto sobre los cuerpos de los conquistados. Para un ciudadano romano, el acceso a los servicios sexuales no era solo una cuestión de placer, sino una manifestación de su estatus social y político, lo que generaba una industria masiva de burdeles y establecimientos legales conocidos como lupanares. En las ciudades helenizadas de Judea, esta influencia era palpable, y el contraste entre la moralidad judía y la permisividad romana creaba un foco de conflicto constante que afectaba directamente la vida de las mujeres más vulnerables. Muchas de las mujeres que terminaban en este oficio no eran trabajadoras libres, sino esclavas traídas de todas partes del imperio o personas que habían sido vendidas para pagar las deudas de sus familias. El sistema legal romano protegía a los dueños de estos negocios, quienes a menudo eran hombres de gran influencia que se enriquecían a costa del sufrimiento de quienes no tenían voz. Esta red de explotación se extendía por todos los puertos del Mediterráneo, y Judea, al ser un punto de tránsito comercial estratégico, se convirtió en un lugar donde la trata de personas era una realidad cotidiana que el joven de Nazaret veía con sus propios ojos cada vez que recorría las rutas hacia Jerusalén. Es fundamental entender que, para la ley judía, el problema no era solo el acto en sí, sino el concepto de la mezcla con lo impuro y el abandono de la identidad nacional que representaba el contacto con las costumbres paganas. La prostitución se convertía así en un símbolo de la ocupación extranjera, y las mujeres que la practicaban eran doblemente condenadas, como pecadoras ante Dios y como traidoras ante su pueblo. Esta presión psicológica las obligaba a vivir en un estado de vergüenza permanente, alejadas de cualquier participación en la vida comunitaria o religiosa de sus aldeas, lo que las dejaba en una situación de total desprotección emocional y espiritual. A pesar de este panorama tan sombrío, existía una categoría de mujeres conocidas como cortesanas en los círculos más altos de la sociedad grecorromana, quienes poseían una educación refinada y una influencia política que las alejaba del destino miserable de las prostitutas de calle. Sin embargo, en el contexto de la Judea rural y obrera, estas figuras eran casi inexistentes. La gran mayoría se enfrentaba a una vida de precariedad extrema, enfermedades y una vejez prematura sin ningún tipo de asistencia. La falta de higiene y las condiciones de vida en los barrios bajos hacían que la supervivencia fuera una victoria diaria en un mundo que las consideraba desechables una vez que su juventud se desvanecía. Resulta fascinante observar cómo la arqueología ha revelado la existencia de estos espacios incluso en regiones donde la tradición religiosa era más fuerte, demostrando que la naturaleza humana y sus necesidades básicas siempre han encontrado formas de manifestarse bajo cualquier sistema de leyes. En lugares como Magdala, se han encontrado restos de estructuras que sugieren una vida urbana mucho más compleja y cosmopolita de lo que nos cuentan las parábolas tradicionales, con espacios dedicados al ocio que habrían sido el lugar de trabajo de muchas de estas mujeres. Esta cercanía física entre lo sagrado y lo profano es lo que hacía que el mensaje de inclusión del maestro fuera tan directo y cortante para quienes intentaban mantener una pureza de fachada. El joven de Nazaret no ignoraba estos lugares, sino que parece haber caminado deliberadamente hacia ellos, reconociendo que allí se encontraba la necesidad más profunda de dignidad y reconocimiento. Al interactuar con estas personas, estaba desafiando la idea de que el valor de un ser humano podía ser destruido por sus circunstancias económicas o por los errores de su pasado. Su enfoque no era el de un juez que dicta una sentencia desde la distancia,
sino el de un sanador que reconoce la herida y ofrece una salida real a través de la restauración de la identidad personal en un mundo que solo veía mercancía. Esta verdad que la Biblia a menudo resume en unos pocos versículos era, en realidad, un campo de batalla ético donde se decidía qué tipo de sociedad se quería construir, una basada en la exclusión y el castigo de las víctimas del sistema, o una basada en la justicia social y la restauración de los marginados. La respuesta que se empezó a dar en los caminos de Galilea fue tan potente que sacudió los cimientos de la religión organizada, demostrando que el amor auténtico no tiene miedo de mancharse las manos con la realidad cruda de la calle para rescatar lo que otros habían dado por perdido. Es verdaderamente revelador cómo la historia oficial ha intentado cubrir estos matices durante siglos. Pero si quieres ser de los primeros en conocer lo que los libros tradicionales no se atreven a contar, suscríbete ahora y forma parte de nuestra comunidad de investigadores de la verdad. Si nos adentramos en los problemas ocultos de la sociedad de aquel tiempo, nos topamos con una realidad cruda que las genealogías oficiales prefieren ignorar. La prostitución era el único refugio para las invisibles del sistema patriarcal. En la Judea del siglo I, una mujer que no tuviera la protección de un hombre, ya fuera por viudez temprana, por ser repudiada por su marido o por quedar huérfana sin hermanos, era prácticamente una muerta civil, sin derecho a heredar tierras y sin acceso a la educación para realizar oficios administrativos. El mercado del cuerpo se convertía en la última frontera entre la vida y la inanición absoluta en las calles de Jerusalén o Jericó. Esta realidad cruda se agravaba por el hecho de que la ley religiosa no ofrecía un sistema de bienestar social para estas mujeres, sino que las castigaba con el aislamiento ritual, profundizando su miseria. El gran problema oculto no era solo la falta de dinero, sino la pérdida total de la identidad y el nombre. Al entrar en este mundo, la mujer dejaba de ser la hija de alguien para convertirse en una propiedad pública sin derechos. El sistema estaba diseñado para que, una vez que alguien caía en este ciclo de explotación, fuera casi imposible salir, ya que el estigma social actuaba como una muralla infranqueable que le impedía regresar a su aldea o contraer un matrimonio digno. Además, debemos hablar de la explotación infantil que ocurría en las sombras de las grandes ciudades romanas de la región, como Cesarea Marítima o Tiberíades. Muchos niños y niñas que eran abandonados por ser fruto de relaciones ilícitas o simplemente porque sus padres no podían alimentarlos, eran recogidos por tratantes de esclavos para ser criados y entrenados en el comercio sexual desde edades muy tempranas. Esta es la parte de la historia que los libros de religión suelen omitir por ser demasiado perturbadora, pero es el contexto real en el que el joven de Nazaret predicaba sobre la protección de los más pequeños y la justicia para los oprimidos. La salud era otro de los problemas ocultos que devastaba a esta población, ya que las enfermedades de transmisión sexual, sin ningún tipo de tratamiento médico avanzado, causaban estragos físicos que a menudo llevaban a la ceguera, la locura o una muerte dolorosa antes de los 30 años. En un mundo que consideraba la enfermedad como un castigo divino por el pecado, estas mujeres sufrían el doble: el dolor físico de sus dolencias y el juicio moral de una sociedad que las veía como seres malditos por Dios. No había médicos para ellas, solo el desprecio de quienes pasaban de largo por el camino, mientras ellas se consumían en los rincones más oscuros de las tabernas. Otro factor determinante en esta realidad cruda era la presión impositiva de Roma y del propio templo, que llevaba a muchas familias campesinas a la quiebra total. Cuando las tierras eran confiscadas por falta de pago, los hombres a menudo huían para unirse a grupos de bandoleros o rebeldes en las montañas, dejando a las mujeres y a los niños a merced de los cobradores de deudas. En muchos casos, la prostitución no era un acto de rebelión individual, sino un sacrificio desesperado de una madre o una hija para intentar salvar al resto de la familia de la esclavitud por deudas, una práctica común y brutal bajo el mando de los gobernadores romanos. Es necesario reconocer que la estructura religiosa de la época
liderada por los fariseos y los saduceos, se centraba tanto en la limpieza exterior que se olvidó de la justicia interior, creando un ambiente donde era más importante no tocar a una pecadora que ayudarla a salir de su situación. Los problemas ocultos de la prostitución eran, en el fondo, los problemas de una religión que se había vuelto sorda al sufrimiento humano. El sistema de sacrificios y purificaciones del templo era costoso y excluyente, lo que significaba que una mujer pobre y manchada no tenía ninguna posibilidad de reconciliarse con su fe, quedando atrapada en un limbo espiritual que solo el mensaje revolucionario de Galilea se atrevería a romper. Al analizar esta realidad sin filtros, entendemos que el mundo que rodeaba al maestro no era un escenario de cuento de hadas, sino un campo de batalla social donde la vida humana valía muy poco. Los problemas ocultos de la prostitución eran los síntomas de un imperio que consumía personas y de una religión que había cerrado sus puertas a los más necesitados. Esta es la verdad cruda que debemos aceptar para comprender por qué las palabras de esperanza y perdón que se escucharon en las colinas de Judea fueron recibidas como agua fresca por aquellos que ya no tenían nada más que perder en este mundo. El desenlace de esta realidad nos sitúa en el punto de inflexión más dramático de la historia antigua, donde el juicio implacable de los hombres se encontró de frente con una visión de la humanidad radicalmente distinta. Durante siglos, la figura de la mujer en los márgenes fue utilizada como el chivo expiatorio de una sociedad hipócrita, pero en los caminos polvorientos de Galilea y Judea, algo empezó a cambiar de forma irreversible. La verdadera revelación no fue solo la denuncia de la prostitución como un sistema de explotación, sino el reconocimiento de que debajo de las capas de estigma y desprecio latía un espíritu con el mismo derecho a la redención y a la paz que el más alto de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Al final del día, la verdad que la historia oficial intentó ocultar es que el mensaje del joven de Nazaret no se dirigía a las instituciones, sino a las personas que las instituciones habían desechado. Cuando observamos los relatos de sus encuentros con estas mujeres, no vemos a un moralista que se tapa la nariz ante la impureza, sino a un hombre que rompe el protocolo para devolverles el nombre y la dignidad que el sistema les había robado. Esta actitud fue la que verdaderamente escandalizó a los círculos de poder de la época, porque al validar a la pecadora, se estaba cuestionando la autoridad de aquellos que se creían dueños de la moralidad pública y jueces de la vida ajena. Es fundamental comprender que el cambio que se propuso no era una simple reforma de las leyes, sino una transformación completa de la mirada humana. En un mundo que veía cuerpos para el consumo o para el castigo, surgió una voz que hablaba de una identidad que no podía ser manchada por las circunstancias económicas o por los errores forzados por la necesidad. Esta es la verdad cruda que debemos rescatar, que la esperanza nació precisamente allí, donde la sociedad decía que ya no había nada que hacer. La redención no era un concepto abstracto para el futuro, sino un acto de justicia presente que sacaba a las mujeres de la sombra y las sentaba a la mesa de la igualdad. La realidad de la prostitución en tiempos bíblicos nos deja una lección contundente sobre la hipocresía de los sistemas que condenan el síntoma mientras alimentan la enfermedad. Los mismos mercaderes que se enriquecían con el comercio y los mismos soldados que mantenían el orden romano eran los clientes de un sistema que luego denunciaban en las plazas públicas. El maestro de Galilea desnudó esta falsedad con una sola frase sobre lanzar la primera piedra, recordándonos que nadie tiene la autoridad moral para condenar a quien ha sido empujado al abismo por la propia indiferencia colectiva. Este acto de defensa fue el mayor golpe que recibió la estructura legalista de su tiempo, pues puso la compasión por encima del castigo. Debemos reflexionar también sobre el papel de las mujeres que, tras ser rescatadas del olvido, se convirtieron en los pilares de un movimiento que cambiaría el mundo entero. Aquellas que la sociedad consideraba manchadas fueron las que mostraron una lealtad y una valentía que los propios seguidores cercanos a veces no tuvieron.
Esto demuestra que la verdadera fuerza espiritual no reside en la pureza de fachada, sino en la gratitud de quien ha sido tratado con dignidad por primera vez en su vida. La historia de estas mujeres es la historia de una victoria contra la invisibilidad y un recordatorio de que ningún ser humano es un caso perdido para aquellos que están dispuestos a ver más allá de la superficie. Este viaje por la realidad que la Biblia no siempre detalla nos obliga a mirar nuestro propio tiempo y a preguntarnos, ¿quiénes son las invisibles de nuestra sociedad actual? Los mecanismos de opresión han cambiado sus nombres, pero la necesidad de una mirada que devuelva la dignidad sigue siendo la misma. La historia nos enseña que el poder transformador de la verdad no reside en el juicio, sino en la capacidad de reconocer la humanidad compartida incluso en los lugares más oscuros y despreciados. Así, el relato de las mujeres de aquel tiempo deja de ser una crónica de miseria para convertirse en un himno de resistencia y esperanza para todos los tiempos. Si esta inmersión en las realidades más crudas y censuradas de la historia te ha permitido ver el pasado con una claridad nueva y conmovedora, te invitamos a que te unas a nuestra misión de rescatar la verdad. Suscríbete y comparte este conocimiento con quienes buscan una visión del mundo basada en la autenticidad y la compasión. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta revelación necesaria para entender nuestro propio lugar en la historia.